encuentro que se va a llevar a cabo también y será transmitido por TV Perú, un encuentro del segundo gabinete binacional Perú-Colombia que va a realizar en la ciudad de Medellín, de este país, vecino país, y en el que no asistirán todos los ministros. Por ejemplo, el de Economía no ha ido porque se ha quedado justamente para la reunión de hoy con Luis Castañeda Locio. Pero ¿qué importancia tienen para nuestros países vecinos y para el Perú propiamente las reuniones de los gabinetes binacionales? Para muchos, entre Perú y Ecuador ya tiene una larga data la reunión de gabinetes donde se intercambian proyectos, se intercambian ideas y acciones políticas para actuar en conjunto, ¿no?, en relación a una serie de temas que involucran a poblaciones fronterizas básicamente. Y en el caso de Perú-Colombia también hay afinidades que se discuten y se seguirán discutiendo, básicamente sobre la integración fronteriza y también sobre la lucha contra el narcotráfico, que es un asunto que compete a los dos países principalmente de la región. Pero hemos invitado al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que como ustedes saben es un connotado docente universitario, decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, para que él nos comente la trascendencia y el fortalecimiento que puede tener a partir de esta segunda reunión de gabinete binacional Perú-Colombia, el fortalecimiento también lo llamada Alianza del Pacífico, así que integra, como ustedes saben, México, Chile, Perú y Colombia. Muy bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, qué gusto saludarle, muy buenos días. Muy buenos días, Alberto, Lucho, Augusto, encantado de estar con ustedes esta mañana. ¿Qué nos comenta de esta importante reunión que va a llevarse a cabo en Medellín, Colombia? Sí, fíjate, Alberto, creo que una cuestión que salta a la vista y que tiene que ver con la naturaleza del Estado, del país, de la nación, es que el encuentro binacional de Colombia, Perú, de los gabinetes con el más alto nivel político, porque están presentes los jefes de Estado, los presidentes, es que el Estado mismo, Alberto, se traslada, ¿no es cierto? Y hay una presencia viva de las autoridades del Estado-Nación en zonas periféricas, en zonas de fronteras. Creo que esto es trascendental porque históricamente no ha sido esa la conducta de los jefes de Estado y por tanto de los gobiernos en América Latina. Casi siempre ha habido esta aprehensión centralista. Entonces, creo que eso es bueno, primero porque se realiza en una zona de frontera donde se bifurcan las relaciones interestatales, donde confluyen los intereses mutuos de los países en zonas donde hay realidades concomitantes, parecidas, paralelas. Entonces, primero esto es bueno, que se realice en una zona de frontera. En segundo lugar, creo que lo que aviva un encuentro político con cotejo de lo que ha sido la primera reunión del gabinete binacional de septiembre, Perú-Colombia de septiembre del año pasado, es mirar que la agenda debe de responder a los intereses de los dos estados buscando siempre fronteras vivas. Un país, si no recrea una política de fronteras vivas, en realidad poco podrá lograr para el desarrollo, porque el desarrollo no solamente es en la capital o en las regiones cercanas a ella, sino en todas las zonas periféricas. Y por eso es que hay una agenda. En la zona de frontera hay una agenda inclusiva, que es el tema social, que es muy importante, que tiene que ver con el desarrollo profundo de la calidad de vida de las personas, y creo que incidir en el tema educativo por las experiencias de la educación en fronteras, que nunca ha sido evidentemente la mejor. Entonces allí llega la presencia para recrear estos procesos. En segundo lugar, también está el tema del eje asociado a la seguridad y a la defensa. Las zonas de fronteras son por naturaleza
¿no es cierto?, zonas donde ingresan y salen espacios de contrabando, hay actos delictivos, lavado de activos, corrupción, narcotráfico, trata de blancas, trata de mujeres, de personas. Entonces también es muy importante que se recree toda una prognosis, ¿no es cierto?, a fin de mitigar o minimizar estas situaciones que suelen pasar evidentemente en la zona de fronteras. Entonces esto es lo bueno de este encuentro, porque llega la presencia del Estado para poner orden también en esos espacios y que la gente sienta la confianza de que el Estado está allí con todos y cada uno de ellos. Entonces, por eso es bueno que se produzcan estos gabinetes binacionales y que siempre haya un cotejo. El día de mañana seguramente habrá una declaración en Medellín, que es el lugar de la reunión, y tiene que haber un cotejo para la tercera, cuarta, en fin, y sucesivas reuniones que deban haber en este marco de relaciones bilaterales. ¿Se hace algún análisis de lo logrado hasta el momento? La reunión anterior fue en Iquitos, ¿no? En Iquitos. Y hablaron sobre el tema de seguridad y salud, ¿no? ¿Se hace un balance de lo realizado en este tiempo? Sí, Augusto, es necesario además que lo haya. Entiendo que la primera parte es cotejar qué cosa se ha hecho de lo que se encargó en septiembre del año pasado. Y esto es importante porque no son esas reuniones donde suelen ir los presidentes Después se olvidan. y se olvidan de todo, ¿no? Entonces es muy importante los cotejos. Además la propia gente de la zona esperan que lo que se dijo el año pasado pues se plasme y se haga realidad. Es la única manera, como tú decías al comienzo, Alberto, la experiencia que hemos tenido con Ecuador ha sido exitosa. Después de muchos años de problemas de demarcación de fronteras, llegó el Acta de Brasilia en el año 98 y de aquí adelante un plan binacional de integración fronteriza extraordinario que involucra pues más vectores que solamente el comercio, porque Frontera Viva no es solamente el comercio, intercambio comercial. Fronteras Vivas es recrear toda una estrategia que permita que las gentes que viven en la zona de frontera encuentren un espacio allí de calidad de vida, de tal manera que no tengan que mirar, ¿no es cierto?, a la capital para decir, puedo desarrollarme, puedo crecer y alcanzar pues un proyecto de vida. Esa es la idea de estos procesos de insertación que hacen los estados, ya no hacia adentro, sino hacia sus zonas periféricas. Usted recordó bien, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el tema de Perú-Ecuador, ¿ya?, donde muchísimos años tuvimos desencuentros, conflictos, ¿ya?, y que luego se pasó a este mecanismo de encuentros binacionales, y hoy en día eso ha cambiado totalmente. Hay un panorama distinto en la frontera, el intercambio comercial inclusive ha crecido, ¿ya?, y hay vías de comunicación directas. Esto salvando, por cierto, ¿ya?, la diferencia de la zona geográfica. ¿Puede ser posible repetirlo con la hermana República de Colombia? Fíjate, claro que sí, Lucho, no olvidemos que, mira, la experiencia con Colombia es una experiencia interesante. Recuerden que en 1922 se firma el Tratado Salomón Lozano y luego, poco se sabe, pero es parte de la historia. Nosotros empezaron a dar procesos importantes para llevar carreteras, para llevar espacios de comunicación, de interconexión, y el día de hoy, ¿no es cierto?, que la ciencia ha avanzado, que la tecnología, que los niveles de transporte también, pues son espacios que requieren, ¿no es cierto?, presencia estatal. A diferencia de otros espacios periféricos o zonas de fronteras donde normalmente hay menos población, resulta que entre los límites de Perú y Colombia, que son más o menos 1621 kilómetros los que establece toda la ratio de la zona de frontera, hay una importante población. Entonces, por eso es que se realiza, no es casual que se realicen este tipo de encuentros en ciudades claves como Iquitos primero y ahora en Medellín. Sí, y es bastante lejano, pues, ¿no? La frontera, desde las ciudades más grandes que tenemos en la Amazonía, precisamente, es bastante lejos, ¿no? Así es. Hasta la frontera. Pero el ámbito de radio de acción en el que lo que se busca es que hayan estas interacciones es bastante amplio. Y entonces, si el Estado no está presente en estos lugares donde por naturaleza
¿no es cierto?, suelen producirse estos intercambios, estas idas y vueltas en diversos ámbitos. Entonces hay un pie a la anarquía, al desorden, ¿no es cierto?, al contrabando, y eso es lo que se quiere evitar. Ahora, el doctor Rodríguez Mackey, obviamente hablar con un internacionalista es tratar de aprovechar otros temas, ¿no? Y si me permiten mis compañeros saltarme otro tema, porque sí creo que es un asunto que puede pasar casi anecdótico para nosotros, ¿no? O sea, incluso lo toman a broma. Ahora los chinos pueden tener 2 hijos, porque hasta ayer no tenían, solo tenían autorización para uno. Entonces lo han tomado así, ¿no? Yo he conversado con algunos, ¿no? De pronto han flexibilizado en el marco de la liberalidad y qué sé yo. No es así. Acabo de leer una columna del doctor precisamente Rodríguez Mackey en un diario local, que es el meollo del asunto. El asunto concreto es el que dice el doctor en su artículo. Es que de acá a unos años más, y esto ya era un problema previsible en China, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, que iban a tener una población bastante longeva, es decir, una población bastante anciana, que iba a implicar que el Estado chino tenga que subsidiar o entregar los famosos pensiones, ¿no? Mínimas, qué sé yo, no sé, pero pensionar a estas personas. Resulta que tomando las estadísticas, daba cuenta que China no iba a tener grandes recaudaciones porque no hay población, ¿no? Entonces han empezado a liberar tomando en cuenta que de acá a 50 años, o de acá, a 25 o 30 años, la situación va a plantearse en términos críticos. Entonces, en realidad, el verdadero problema es que esa población longeva va a requerir mayor atención por parte del Estado chino, y por eso que los chinos han tomado esta decisión de procrear para que se incorporen, ¿no? Que nazcan y se incorporen en los próximos años a la población económicamente activa, puedan contribuir a que esos chinos ancianos puedan ser atendidos. Este es el verdadero asunto, ¿no? Sí, definitivamente, Alberto. Además, digamos, las pruebas de los países que han alcanzado desarrollo lo demuestran. La población económicamente activa de los países desarrollados, no en desarrollo, desarrollados, suele estar entre los 25 y 45 años. Es decir, estamos hablando de población joven adulta o adulta, pero no una población longeva, y más todavía que es el caso de China, donde la mirada y la apuesta en el globo, en el planeta, es convertirse en el gran hegemón del mundo. Entonces, la economía china requiere de gente joven, gente dinámica, pero al mismo tiempo el aparato chino no puede soportar un crecimiento, ¿no es cierto?, exponencial de la población longeva, a la que tiene que subsidiar, a la que tiene que pagar beneficios sociales, y con un aparato intraestatal bastante vertical, evidentemente eso los puede llevar a un colapso. Entonces ya han hecho, pues, evidentemente el ajuste con esta decisión, que lo que va a hacer es que el triángulo a la mitad va a ensancharse, y entonces volverá a haber, pero todavía en más o menos unos 30 años más, nuevamente una población joven que pueda llevar a la China, ¿no es cierto?, a soportar los influjos que requiere para un país tan desarrollado como es lo que le ha pasado en los últimos tiempos. Estamos viendo que es una población, o es un país con más de 1.300 millones de habitantes. Si pensamos un poquito, hacemos un análisis, ¿no se producirá una explosión demográfica en este gigante asiático? Fíjate, Lucho, tu pregunta es interesante. China es uno de los países no solamente con mayor población, sino que aun cuando no es el país más grande del mundo en términos geográficos, es uno de los que ocupa, pues, un gran espacio asiático. Entonces creo que el tema de la densidad poblacional, que fue la gran preocupación de Mao Zedong, justamente cuando al comienzo de 1970 dicta esta medida para frenar el crecimiento que dejó de ser simétrico para convertirse en geométrico. Pero creo que no. Creo que la China soporta un proceso diverso
el crecimiento poblacional chino se ha concentrado gran parte evidentemente en Beijing, ¿no es cierto?, en Pekín, pero hay pues una gran cantidad de población diversificada en toda la China, y que conforme se produce, vamos, el desarrollo, el proceso de insertación de la China como el gran estado poderoso en el planeta, evidentemente habrán políticas, ¿no es cierto?, para saber compensar la densidad poblacional que vaya a crecer. Miremos a la China en un plano mucho más abierto, más grande, mirándolo desde afuera. Uno podrá pensar que el nivel de densidad poblacional es extraordinariamente grande, pero tenemos que comparar a China, habitante por kilómetro cuadrado, que no es lo mismo de lo que le pasa, por ejemplo, a Indonesia, donde la densidad poblacional es extraordinariamente grande, siendo un país muchísimo más pequeño en términos geográficos, y una población extraordinaria que supera los 300 millones de habitantes. Doctor Rodríguez Mackey, aprovechando un poco su trabajo como analista internacional, también quisiera saber su opinión con respecto a lo que viene sucediendo con esta denuncia contra los miembros del sodalicio, ¿no? Conociendo el perfil del Papa Francisco, ¿cómo cree usted que puede reaccionar cuando aquí ya las personas que han hecho la denuncia, inclusive en contra del arzobispo de Lima, está en sus 13 y dice que va a continuar con esto, ¿no? Ya el propio arzobispo se ha pronunciado, hay pronunciamiento por parte del fiscal que ha dicho que va a pedir información, pero ¿cuál es la lectura que tiene esto que se ha generado y que venía arrastrándose hace mucho tiempo atrás, Sí, estas denuncias, pero todo el mundo hacía de oídos sordos, ¿no? Bueno, primero que me da mucha pena. Yo me formé en el marco de la Congregación de los Padres Vicentinos del Perú, crecí con ellos, tomaba desayunos y hasta ahora los veo, los Padres Vicentinos. Conozco mucho la vida de los sacerdotes, ¿no es cierto? Fui profesor de religión, el primer profesor de religión del Colegio San Vicente de Paúl de Surquillo, Augusto. Entonces, me da primero mucha pena que en el marco, en el seno de la iglesia clerical, ¿no es cierto?, y de sus congregaciones salten este tipo de cosas, porque eso menoscaba, ¿no es cierto?, impacta, por más que se diga que es una persona, es un tema, impacta, y por eso el Papa sale como sale, con ese carácter y ese modus operandi que lo ha caracterizado en los últimos tiempos. Creo que deberíamos, en un caso como este, centrar y aislarlo, para que no se produzca, ¿no es cierto?, un impacto injusto, ¿no es cierto?, en toda la comunidad, en el clerical y también laical, secular, de las gentes que están alrededor del ámbito de la comunidad de los sodalicios. Creo que es muy importante que, si ya se encuentra en estos momentos en un nivel, digamos, fiscal, porque ya ha pasado esa instancia, se aclaren las cosas. La claridad, fíjate, Augusto, es la mejor señal de que las cosas tendrán que mejorar, y aquello que está mal, entonces que merezca y que tenga el peso de la ley como corresponde, porque aquí se trata de asuntos que tienen que ver directamente con dignidad, que tiene que ver con persona humana, que tiene que ver con integridad, y esas son las cosas. Desgraciado la vida estos hijos. Por eso te digo. Y acá lo que se critica, por ejemplo, en el caso de la denuncia que hay directamente contra el propio arzobispo, es que conociendo los casos no hay actuado, ¿no? O sea, se fue al tribunal eclesiástico, el tribunal eclesiástico lo mandan a Roma, y acá no pasa nada, ¿no? Por eso te digo, por eso es muy importante que haya una actuación ya de oficio, que se aclare, porque estamos viendo el tema de la integridad de las personas, el tema de la dignidad, la afectación al bien jurídico máximo, que es la vida, el cuerpo, la vida y la salud, y eso no tiene precio, no tiene condicionamientos. Y cuando se tratan de cuestiones que atentan contra esto que es la calidad indivisa del ser humano, Augusto, allí no existen títulos, grados, honores, ni nada por el estilo. Ahí hay que salvaguardar el bien jurídico máximo, que es la vida, y la vida como persona humana en toda su integridad. Solamente muy breve, para pedirle su visión respecto a la creación del nuevo distrito en Tacna, la protesta por los vecinos del sur, que inclusive han llamado, me parece, en consulta a su embajador, ¿ya?, y el desconocimiento, ¿no?, del inicio de la frontera
que es en el punto Concordia. Fíjate, Lucho, yo creo que esto es parte de una pantomima chilena de siempre querer sacar a la luz cuestiones que no tienen, que están en las tinieblas, que no tienen nada que ver, porque lo que acaba de hacer el Estado peruano, el Congreso de la República, con la creación de un distrito, es una ley de derecho nacional. Tú le preguntas a cualquier estudiante de derecho, una ley nacional solamente repercute, impacta dentro del Estado, jamás fuera. Entonces es una cuestión, pues, digamos, absurda, incoherente. Lo que pasa es que Chile está buscando en el camino recrear un expediente y decir de, bueno, con Perú tengo una controversia y activaré el artículo 12 del Tratado de 1929 y por tanto nos iremos juntos, donde el presidente de los Estados Unidos, que conforme ese artículo, es el que arreglará si acaso hay alguna controversia, algún desacuerdo sobre el contenido del tratado. Entonces esto es una estrategia chilena que de sustanciar una controversia, y me hace acordar mucho cuando en el año 2004 la estrategia del Perú, era presidente el doctor Alejandro Toledo, era justamente buscar recrear una controversia para llevar a Chile a la Haya, y se logró sustanciar la Se controversia. está haciendo lo mismo ahora Y, por parte de y Chile. Chile, este modelo peruano del año 2004, también quiere hacerlo. 08, Pero nosotros tenemos que tener mucho 00, cuidado y a actuar con mucho sigilo, con mucha discrecionalidad, ponderación, y no caer en pisando el palito de los chilenos. Gracias, doctor Rodríguez Mackey, por esta explicación, detalle de varios temas, obviamente que nos ayudan y ayudan a los oyentes a comprender mejor el panorama internacional. Muchas gracias a ustedes. Buen Buenos día, días. que tengan buen Muchas día. gracias.